¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpen la demora. Aquí en Guadalajara, como en muchos lugares, hay cosas que no podemos predecir, como los chubascos y el tráfico. Entonces aquí tuvimos un pequeño contratiempo para poder arrancar diversas circunstancias, pero ya estamos para comenzar. Vamos a compensar este tiempo para lograr el objetivo de este Open Class, como lo dice su título: materialidad, inexistencia y simulación y sus efectos fiscales. En esta ocasión, y fue quien propuso el tema, pues tenemos aquí el maestro Ramiro Aguirre. ¿Qué tal, Adrián? Pues hermano, pues digo, no te avisé, ahorita te dije de cómo, sí. Solemos saludar aquí a nuestros invitados, y bueno, pues como ven, es un abogado joven, muy inquieto en materia fiscal. Muchos lo conocemos por ese ímpetu y ese ahínco que tiene y cariño al derecho fiscal. Entonces, pues Ramiro, pues un tema ahorita que decías, pues ya podría ser, o podríamos caer en el tema de que ya fue, ya casi chole, otra vez. Sí. Pero el tema es, el libro, el compendio que traes de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, ¿fue el de este año? ¿Sí fue el del año pasado, de octubre? ¿Sí fue el de octubre? Pues aquí está el tema. Es el último compendio que tenemos en la Academia, y pues esto es lo que estamos viviendo. En su momento, todo lo que hemos platicado, y todavía no hay mucha formación jurisprudencial. Sí. A ver, Ramiro, exacto, eso es preocupante. Pues miren, estimado público, como punto de partida, nada más aclarar que esta plática no va encaminada al tema de la razón de negocios. Ese tema ya se abordó en otro video que, si gustan, pueden revisarlo en la página de Consejero. Tampoco vamos a entrar en el tema pues, penal fiscal, el tema de la delincuencia organizada, de la extinción de dominio, etcétera, porque ese va a ser otro tema. Pues si Adrián me permite aquí dar otra clase ya es tu casa, con estos temas tan entrelazados, ¿no? Y bueno, ya para entrar en materia, pues vamos a comenzar con los antecedentes. Como sabemos, esto del 69B, que es donde realmente se prevé lo de la materialidad y lo de la inexistencia, data desde 2014, desde la reforma fiscal de 2014. Se ha tratado pues de ir perfeccionando, pero ¿por qué se implementó, Adrián? Bueno, pues es que la autoridad fiscal detectó que los contribuyentes estaban realizando muchas conductas con la finalidad de ocultar pues la verdadera naturaleza, ¿no?, de las actividades, y pues darles una existencia jurídica que no tienen. Y bueno, también desde 2014... Qué bonito dices venta de facturas. Sí. Qué bonito lo dices, la verdad. Sí. Pues, y luego también me gustó mucho que dijeras, aquella reforma de 2014. Yo te puedo platicar cuando en 1999 se sentó una tesis, y yo viví esa contradicción de tesis. Fue la primera, 1999, que me involucré y entendí lo que era contradicción de tesis. Eso sí es aquella, no esta. La distancia del tiempo, ¿no? Sí, lo que es la juventud, por eso me da risa. Ese es el comentario, no es sana crítica. Eso del tema, estadísticamente, ¿cuánto estima la autoridad que existen empresas factureras? Mira, Adrián, como bien decías, pues apenas han pasado 6 años desde que se implementó esta reforma, y pareciera que desde su implementación pues no ha habido mucha mejoría. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado, en una conferencia mañanera, el presidente dio datos y dijo que se detectaron más de 11,500 empresas factureras, y que el aproximado del monto que estaban evadiendo era superior a los 55,000 millones de pesos. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que no se ha disminuido este tipo de operaciones, sino que nada más ha incrementado la carga administrativa de los contribuyentes. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué, ¿no? Sí, aquí eso que dices, Ramiro, creo que hay un comentario en la esqueleta que me enviaste para llevar el guión de la charla. La verdad, nos vino a cambiar mucho la contradicción de tesis que ahí estás señalando. O sea, tú la propusiste como un tema que creo que para nadie es nuevo esto, pero sí, a la hora que estamos en los tribunales,
florece, o cuando estás dentro del procedimiento de fiscalización, te aparece la fecha cierta, ¿no? Sí. Sí, entonces ahí, antes digo, no vamos a ahorita a ahondar en ese tema, porque vamos primeramente a ese 69B. En general, para ti, ¿tú cómo sientes esa norma? Porque pues, en lo particular, pues a mí no me gusta, y no porque sea facturero, sino simplemente meten, como bien dices, nos meten muchos problemas. Los que queremos estar bien, se vuelven muy complejos querer estar bien. Sí, porque pues, la simulación no nomás es hacia el fisco. Para muchos que compramos o adquirimos servicios, también somos afectados, y ahora sí, por no ser diligentes, ya nos metimos en un serio problema. Sí, sí. Tú que ese 69B de manera general, para ti, ¿qué sería lo característico? Mira, ahí en el 69B, Adrián, pues yo lo que creo es que se tiene un concepto muy ambiguo de lo que es la materialidad. De hecho, nunca se define, entonces eso es preocupante porque si la autoridad fiscal aplica un concepto que ni siquiera está definido en la ley, pues eso se convierte en arbitrario y pues de alguna forma ilegal, ¿no? Claro, y es que imagínate, hay tesis que te dicen, las leyes no son diccionarios, ok, me voy al concepto de materialidad en el diccionario de la Real Academia Española, te darás cuenta que no tiene nada que ver con lo que la autoridad está diciendo. Y sí, cuando el derecho fiscal tiene la autonomía de caracterización, autonomía de definición de figuras, el hecho de que el 69B trastoque y genere un concepto, lo correcto sería que tuviéramos una buena definición de su alcance, ¿no? Porque entraríamos a conceptos indeterminados, y conceptos indeterminados corrompen un principio o un pensamiento filosófico que se denomina el canon de la razonabilidad, y aquello que no es determinado de seguro va a provocar muchas injusticias. Sí, por supuesto. Y fíjate que precisamente, Adrián, pues bueno, el 69B cabe hacer la aclaración que, si bien es cierto, habla de la materialidad, no busca castigar las operaciones que sean inmateriales, sino las inexistentes per se, y ahorita vamos a entrar a ese tema. ¿Por qué? Pues hay actos y hay operaciones que no pueden materializarse. A lo mejor enajenación de bienes, unos libros, unas sillas, pues sí es más palpable, sí puedes reflejar esa materialidad con las entregas, con los camiones que las llevaron, con las facturas, contratos, todo. Pero ¿qué pasa con la prestación de servicios? Que es algo pues que escapa del mundo material. ¿Cómo puedes tú acreditar que tú prestaste X servicio? Pues digo, si hay elementos, podría ser un entregable o algo, pero ahí se vuelve más difícil. Y otra cosa también, un comentario respecto de este 69B. Antes ya existía esta como figura de la inexistencia en el 177, de la ley del impuesto sobre la renta. Y así rapidísimo, ahí venían unos elementos que de hecho, pues hubiera estado fabuloso que los hubiera considerado el legislador. O una remisión expresa. Exacto, porque aquí estaban poniendo, por ejemplo, dirán, mira, en los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible grabado será el efecto. Aquí. La resolución en la que la autoridad determine la simulación deberá incluir lo siguiente, cosa que en la resolución del 69B no lo consideran. Deberá incluir identificar el acto simulado y el realmente celebrado. 2. Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación. Y 3. Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes de simular el acto. Este 177 viene muy, muy preciso en cuanto a estos 3 puntos, cosa que no vemos en el 69B. Hay otra cosa también importante del 69B, es que existe ya el tercero colaborador fiscal, Adrián. Ya los chismosos en materia fiscal. Los sapos fiscales. Un gran amigo que le mando saludos, Gabriel Piña. ¿Cómo se te acordó de risa? Porque acaba de leer un poco, vi un documental de los sapos, lo que fueron los sapos para el tema de atacar a Escobar. Entonces de ahí pues dije, oye, pues el 69 TER, ahí tenemos nuestros sapos fiscales. Igualito. Sí, pero bueno, eso que dices del 177 es bien interesante, que sería interesante analizarlo en otra ocasión, porque
está en un capítulo que se ha gestado por recomendaciones de la OCDE, que son, estamos hablando del ISR, estamos hablando de las empresas multinacionales. Entonces, por eso es fino el trabajo. 69 es un intento, para mí nada más, del Código Fiscal de frenar este fenómeno. Sí, correcto. Pero, y como te decía, Adrián, para terminar así la idea, pues digo, no todas las operaciones tienen un resultado físico que se permita la demostración pues, del acto en sí. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los trabajos intelectuales, los servicios o la ejecución de una profesión? Pues son sucesos que se verifican en la vía inmaterial, ¿no? Y también, pues, no sé, en operaciones que no necesariamente implican la transformación o la entrega de bienes, ahí es ya cuando nos vamos a meter en un problema, pues porque difícilmente se puede hablar de este concepto de materialidad, ¿no? Y bueno, aquí en el 69B también algo muy importante, si quieres ya podemos entrar al estudio. Realmente, como les decía, en la legislación fiscal no existe ninguna definición de lo que es la materialidad, simplemente se hace referencia y se vincula con la inexistencia o con la razón de negocios o así, y ya eso se convierte en la materialidad. La materialidad también está relacionada con la norma de información financiera, la A2, que habla bueno, que debe prevalecer la sustancia económica sobre el fondo del asunto y algunos otros temas. Aquí, en el 69, pues bueno, no existen ni pueden existir fórmulas precisas para acreditar la materialidad de operaciones, porque todos los giros y las operaciones pues son diferentes, ¿no? Y bueno, aquí también, como les decía, hacer la aclaración de que esta inexistencia no es como tal del CFDI, no es una falsedad del CFDI, no es que el documento sea falso per se, no, sí cumple todos los elementos. Lo que es falso, a criterio de la autoridad, es las operaciones que ampara. Entonces, nosotros tenemos que limitarnos siempre al tema de demostrar la realidad de la operación, ¿no? Y bueno, siguiendo con esto, se podría dar aquí, se podría dar un ejemplo. Estábamos comentando que también el Tribunal Fiscal pues ha utilizado la palabra materialidad, ¿no? Ha utilizado la palabra materialidad en diversos criterios, sin embargo, lo hace citando otro criterio de la Suprema Corte que fue anterior al 2014, en el que se hacía referencia a la materialidad o la realidad, y todavía no existía el 69B. Entonces, por eso, pues en ese entonces ni se utilizaban esas palabras. Hasta te pones a pensar, oye, el propio criterio del tribunal no está basado en lo que actualmente ocurre, ¿no? De hecho, fíjate que dices algo interesante, porque para efectos civiles, donde más adelante vas a hablar de la simulación, estamos hablando de actos jurídicos entregables o ejecutables. Si nos vamos a teoría de las obligaciones, sí, es un tema, cuando lo dije, está a estar bueno. Si se hubiera tomado técnicamente como es la obligación fiscal, una obligación, y hubieran tomado también la finura, o como quieran llamarlo, de los criterios que ya prevalecían para la simulación, hubieran hecho un mejor artículo, ¿no? Sí. Pues tendría una buena base. Dices, oye, pues es que el criterio también nos remite a la norma de información financiera, al A2, que habla de los postulados básicos de la contabilidad, y ahí está todo en inglés, el substance over form, sustancia sobre la forma. Ese es un tema interesante también. Para otra ocasión tenemos que rascarle mucho, porque no quiero salirme del guión que nos estás proponiendo. Pero creo que hay muchas herramientas contables que nos hace falta analizar. De hecho, hay artículos, aquí está uno de Mario Rizzo, sí, que precisamente toca el tema de la importancia de las normas de información financiera. Y yo creo que es un elemento que no hay que olvidar, y hay que tomar en consideración la pericial contable, cómo la vamos a ofrecer y encauzarla adecuadamente. Lamentablemente, como está estructurado el 69B, pues vendrán algunas preguntas que te quiero hacer de tus apreciaciones de momento, tiempo y lugar para este tema. Sí. Ahora, perdón que te interrumpí, ahí del 69B, pues precisamente hay ciertas presunciones. Aquí la primeritita, el párrafo del 69B, ya casi no lo sabemos de memoria, que es
pues digo, el inicio de este procedimiento, que cuando ocurre, cuando la autoridad detecta que una empresa, que un contribuyente, mejor dicho, emite facturas sin contar con activos, con personal, con infraestructura, con capacidad material, y ahí se detona esta presunción. Si yo emito facturas y el SAT detecta que yo no cuento con estos elementos, pues se va a presumir que las operaciones consignadas ahí son inexistentes. Aquí estamos hablando de una presunción, pues claro, que acepta prueba en contrario, una presunción juris tantum, y es el contribuyente quien tiene que desvirtuar pues esa presunción, ¿no? Pero hablando de presunciones, Adrián, pues también, ¿qué pasa con la contenida en el artículo 63, no? Pues en el artículo 63 también hay una presunción en su último párrafo que dice que las autoridades presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales y en las bases de datos que ellos tengan. O sea, entonces existe una contradicción. El 69b dice que se presumirán en estos elementos, si no se cuenta con alguno de estos elementos, con personal, infraestructura, activos, etcétera. Y por otra parte, el último párrafo del 63 dice que deben de presumir como cierta la información contenida en los FDI. Otra presunción también importante con la que podemos jugar los contribuyentes y alegarla, pues es la contenida en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en el artículo 2, que dice que todas las actuaciones se presumen de buena fe. ¿Y por qué entra esta presunción del 63b? Pues precisamente cuando la autoridad o cuando el contribuyente violenta este principio de buena fe y pone a la autoridad fiscal a dudar de ciertas actuaciones, pues ahí ya no se conoce con veracidad las operaciones realizadas y por eso es que se detona esta presunción, ¿no? Ahora bien, la inexistencia, aquí hace referencia a que se presumirán inexistentes, ¿no? Pues, ¿qué es la inexistencia? Pues no hay tampoco un concepto. De hecho, pues desde tiempos históricos se ha tratado de definir de forma filosófica qué es el existir y así, ¿verdad? Entonces imagínate, pues para la técnica jurídica, sí, tratar de dar una definición así, pues no se puede definir la nada. Sin embargo, hay una definición de acto inexistente que es el que no reúne los elementos de hecho que supone la naturaleza o su objeto y en ausencia de los cuales es lógicamente imposible concebir su existencia. Sí, eso volvemos, es que los conceptos ya están, no hay nada que inventar. El 69 fue un mazacote porque quiso el legislador. Yo lo único que yo no le tengo miedo, le tengo pavor por su mala redacción, porque ya sabemos lo que está pasando en los tribunales. Ahorita te haré también otro planteamiento, a ver qué opinas de estrategias, cuestión de oportunidad. Pero bueno. Sí, pero continuando, perdón Adrián, para que no se nos vaya el tiempo con el tema de la simulación ahora, porque también está relacionado con esto. Aquí, pues tampoco existe en la legislación fiscal un término de lo que es la simulación. Sin embargo, en el artículo 2180 del Código Civil Federal dice una definición y es el acto en el que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Otra definición podría ser imitar, representar lo que no es, fingir y aparentar pues otra cosa que no es en la realidad, ¿no? En este libro precisamente voy a comentar unos ejemplos rapidísimo en donde señalan cuáles son los posibles elementos de una simulación, Adrián, nada más para que aquí el público, pues digo, más o menos sepa cómo identificarlos. Los elementos que aquí lista el maestro Arturo Pueblita son que tienen un objeto social muy amplio para poder ofrecer al cliente comprobante fiscal con un concepto también que pueda disfrazarse. No tienen personas, no tienen activos, reciben ingresos que no tienen proporción, tienen cuentas bancarias de inversión. Bueno, hay una serie de requisitos, les vamos a pasar el material para no quitarles el tiempo y no estarles aquí leyendo un libro, mejor les pasamos el material. Pero, para probar la simulación, pues la autoridad se va a basar en elementos presuncionales. Va a corresponder a nosotros los contribuyentes demostrar pues la realidad de estas operaciones, ¿no? Estas también, digamos,
simulaciones pues pueden ser absolutas o pueden ser relativas. Si se simula por completamente un negocio y no existe el negocio, pues es absoluta. Y si sí existe un negocio, pero no es como se está aparentando, pues es una simulación relativa. Aquí nada más pues, como comentarios les reitero, no es posible acreditar un concepto cuyos alcances no se encuentran en la ley. Y esto, pues, ¿qué detona? Pues existe arbitrariedad, ya que el auditor puede requerir información bajo un criterio subjetivo y, pues, el legislador no hizo precisiones aquí al respecto, ¿no? Otro tema aquí importante, ya vamos a entrar al procedimiento como tal. Y decíamos que el artículo dice, el 69B, paso 1, se detecta la emisión de facturas sin contar con activos, personal e infraestructura. Tampoco está definido por la ley, por cierto, lo que es la infraestructura o capacidad material. Punto 2, ¿qué es lo que pasa? Se presume la inexistencia de tales operaciones y existe ya esa presunción que va a tener obligación de destruir la persona que incurre en esta simulación, ¿no? Se notifica precisamente al emisor de esta factura y al presunto simulador por buzón tributario, de forma personal, por el diario oficial y por la página del SAT, y va a contar con 15 días para que acredite la realidad. Y bueno, respecto a este punto, creo que están formulando ahí una pregunta que al no constituir una resolución definitiva, pero sí causar una afectación al contribuyente, ¿podría impugnarse esta primera publicación? Sí, bueno, como no es una resolución definitiva, pues en primer momento te podrán decir, oye, no te está causando ninguna afectación, pero sí se podría promover el juicio de nulidad. Incluso existe un criterio aislado de Prodecon, me parece, que habla de la afectación que te genera esta primera publicación. ¿Por qué? Porque en esta primera publicación te están diciendo, oye, este contribuyente está simulando operaciones, te está afectando la imagen, te está afectando la reputación, y pues eso se traduce en un perjuicio directo pues al patrimonio de los contribuyentes. Y ahora, ¿qué pasaría si tú aportas la documentación dentro de los 15 días y no te resuelven? ¿Dónde te dejan? Exacto. Sí, hay una, no me acuerdo, en uno de los artículos de aquí de este mismo compendio lo dice. Dice, a ver, no es ya como dice, ya hay una afectación y ya hay un agravio. Pero si yo ya aporto la información, pues debería meritar una resolución. Entonces ahí es agotar el derecho de petición. O irte a la negativa ficta. Pero ya se genera un acto que puedes combatir antes de que te determine un crédito fiscal si estás en un problema de que la autoridad considera que tus operaciones son falsas. Sí, sí, correcto. Es un tema, cuando lo leí dije, chispas, esto ya había platicado con otro amigo que es bueno, de hecho fue el que me hizo rápido notar en el artículo del maestro Luis Casarín, cuando lo dijo, ya lo leí y dije, no manches, es que sí es cierto, o sea, ¿cuánta incertidumbre te da este procedimiento? Pero pues, sí, vamos correcto. siguiendo desmenuzándolo. Pues digo, aquí el siguiente punto, ya una vez que transcurre este plazo de 15 días para que se acredite la existencia de las operaciones, se puede solicitar una prórroga, y si se concede la prórroga, ya el contribuyente presenta su escrito con sus argumentos, con sus pruebas para acreditar la realidad. La autoridad va a contar con 50 días para resolver en definitiva sobre la inexistencia y va a tener que notificarle por buzón, ¿no? Pero fíjate cómo está limitado sobre la inexistencia, no sobre la situación jurídica. Eso a mí es la preocupación, que este parche que pusieron, porque no lo teníamos de inicio en 2014, dije, bueno, qué bonito, es como tapamos los baches aquí en Guadalajara, tapas el bache y haces topes, haces chipote, o sea, o sea, aquí salió peor el tema, ¿no? Entonces, creo que aquí no es que sea un tema de encontrar un pequeño vicio, pero es una reflexión de la falta de una buena construcción legislativa. Sí, sí, por supuesto. Aquí también existe la posibilidad de un segundo requerimiento. Dentro de los primeros 20 días de esos 50, la autoridad puede realizar un requerimiento para información adicional, el cual debe desahogarse en 10 días y pues dentro de este plazo
si no se notifica si no se notifica la resolución dentro de este plazo de 50 días, esto es algo muy importante, ojo, la presunción va a quedar sin efectos. Aquí la autoridad fiscal va a tener que estar bien atenta a este plazo, porque si no cumple con el mismo, se le va a venir todo abajo, ¿no? Y bueno, como el próximo paso de este procedimiento es que se hace ya una publicación en el Diario Oficial y en el sitio web del SAT con el listado de los contribuyentes que no desvirtuaron la inexistencia y que por lo tanto se encuentran ya en el supuesto definitivo, pero también el SAT hace publicaciones que incluyen los contribuyentes que se fueron a medios de defensa y que ganaron, o incluso los contribuyentes que sí lograron acreditar la realidad, ¿no? Fíjate, y ahí hay muchos contribuyentes que tienen la sentencia y el SAT no sube porque ¿Sí? por capricho, y vas con queja, o sea, es desacato. No les, o sea, es una manifestación, porque tenemos un asunto que es un contribuyente real. O sea, es un tema que estamos, y oye, ya ganamos, ya publica. ¿Por qué? Porque hay unos intereses por la historia que tiene la empresa para que siga con licitaciones. Entonces dices, espérame, o sea, y hasta que no se publica, se acabaron los efectos. Ahí yo creo que también aquí debe ser que si se llegan a resolver, no solo se publicará en cuánto tiempo después de dictada la sentencia. Sí. O sea, de que cuando queda firme tendrá autoridad máximo 15 días, y si no, se sancionará al funcionario, o hasta incluso es un delito, es un desacato, o sea, establecerlo como un delito especial, porque si no se presta esto, y nomás voy a suponer que pueden esperar los funcionarios algo para que esto se mueva. Y yo creo que no es correcto. Y fíjate, Adrián, que aquí es donde se pone pues más interesante la cosa, porque pues de algún modo, si el SAT te detecta directamente a ti como emisor del comprobante, pues sí tiene los medios a través del IMSS, etcétera, de confirmar si tú tienes activos, si tienes personal, si tienes oficinas, etcétera. Pero ¿qué pasa con las personas que adquieren los comprobantes? Como tú decías al inicio, pagan justos por pecadores. Aquí la gente que adquiere los comprobantes de buena fe, que les da el efecto fiscal bien, que sí tuvo una operación real, también sale perjudicada. ¿Por qué? Porque los efectos de la publicación ya definitiva, pues son considerar con efectos generales, que no tiene ningún efecto fiscal la operación, ¿no? O el comprobante. Entonces, los receptores de este comprobante van a tener que acreditar esa adquisición del servicio o esa adquisición del bien, y aquí es donde se vuelve complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones el SAT, y de hecho no en ocasiones, más bien en ocasiones no, casi siempre el SAT te dice, oye, por el solo hecho de que tu proveedor ya está en la lista negra, tú también. Y se ponen una venda en los ojos, y de verdad no te aceptan argumentos, no te aceptan pruebas, no te entienden. Ya creen que eso es suficiente, haciendo a un lado los criterios que incluso ya existen, no sé si de PRODECON, del tribunal o de Poder Judicial, que dicen, oye, son dos procedimientos aparte. Es uno lo que haga el emisor del comprobante, y es otro lo que haga el receptor. Si el receptor te logra acreditar que sí fue real el servicio, se lo debes de respetar. Sí. Porque también hay operaciones que pues son pues hay como medio campechanas, que sí tienen operaciones reales, que no tienen, y pues como te decía, pues no pueden pagar justos por pecadores. Que se generalice esto, pues está perfectamente mal, y pues la verdad es que como podemos observar, pues el precepto está diseñado para que cada uno de los terceros afectados se defienda por separado de la existencia jurídica de sus operaciones, ¿no? ¿Y cómo se enteran? Este es un tema muy importante. Mira, se supone que se les hace a ellos el conocimiento que su proveedor está en la lista negra por el Diario Oficial y por la página de internet del SAT. Nada más. Dime cómo ¿Para qué sirve entonces el buzón tributario? Exacto. O sea, a mí me da muy mal espina ese comentario. Claro que sí, es preocupante este comentario. ¿Por qué, Adrián? Porque, bueno, el receptor del comprobante fiscal nunca va a tener
el receptor del comprobante fiscal pues tiene que acreditar la inexistencia, ¿no? A ver. Y aquí tenemos, exacto, yo te leo la pregunta, es que tenemos ahí una pregunta de Ana en de YouTube y mismo de acá tema. de Facebook. Le dice, ¿qué ocurre si el contribuyente, hablamos del receptor, no desvirtúa esa inexistencia dentro del plazo concedido? ¿Realmente le precluye? Ajá, pues aquí la respuesta es no, por lo que estábamos comentando. No existe una forma de comprobación fehaciente de que al que utilizó el comprobante fiscal se le haya notificado, oye, este proveedor que te expidió el comprobante está en la lista negra, así que haz los ajustes respectivos, autocorrígete, presenta las declaraciones, etcétera. Entonces, debe de poder ejercer ese derecho el contribuyente y debe de poder acreditar la materialidad, ¿no? Pero el reclamo, yo ahorita sigo insistiendo, ahorita tenemos ahí un complemento, ¿no? Ahorita dice, ¿podría entenderse como un acto consentido? O sea, como complemento de la pregunta de Facebook. Sí, pues yo creo que no podría entenderse como un acto consentido porque precisamente no es un acto definitivo. Si bien es cierto el párrafo que prevé como este derecho de audiencia de 30 días o de 15 días para el que utilizó el comprobante, perdóname, la preclusión del derecho. Ese plazo, como nunca se le está notificando, pues se le van a ejercer facultades de comprobación, es lo que siempre pasa. Lo que siempre ocurre es que se les ejerce facultades de comprobación y les dice, oye, mano, ¿qué crees? Tienes un proveedor que está en la lista negra, acredítame la realidad. Y es a través de las facultades de comprobación, 99% de los casos. Pero ahí el tema que me llama mucho la atención es decir, bueno, voy a tomar el pensamiento del viejo filósofo que en paz descanse Juan Gabriel, pero qué necesidad. O sea, si yo tengo la oportunidad de meterme un procedimiento como receptor de una presunta presunta inexistencia de operaciones que llevé a cabo y estoy deduciendo, pues si está hecho el procedimiento, ¿por qué no me da más seguridad en poder entrar ahí? Porque es muy diferente estar en un procedimiento sin la carga de un juicio, porque si empieza auditoría, como bien dices, ya lo que dice, es EFOS definitivo. En la auditoría es lo que te van a poner. Correcto. ¿Y qué va a pasar? Vas a recurso de revocación y pues bueno, en ese inter no hay por qué garantizar, estás dispensado, hay un, conforme al 144, 141. Pero después tendrás que garantizar. Entonces, ¿por qué no dejar mejor este procedimiento? O sea, si ya nos están advirtiendo por miscelánea, por videos, en la página del SAT, activa tu buzón tributario, se me hace, insisto, una mala jugada, intencional, incluso recaudatoria, no modificar y ajustar este precepto. En ese sentido, porque tú marcas en el guión marcaste eso en el guión muy interesante, ¿no? O sea, para el EFOS tratan de vestirlo bien porque les va a dar el efecto que están en buscando. Cadena. Exactamente. ¿Con quién van a recaudar? Con el EDOS, con el que dedujo. Ahí déjalo, así que si se entera y si no se enterará con orden de visita, y hay que ver cuando estemos con las revisiones electrónicas, ahí te va tu liquidación provisional. Sí, por este tema, ¿no? ¿Qué onda? Sí, ahí en el 69B, pues bueno, no viene como una consecuencia, es como una ley imperfecta, no viene una consecuencia para si la autoridad no notifica o si el contribuyente no cumple con este plazo. ¿Qué pasa? Pues bueno, por eso es que casi siempre en el 99% de los casos termina esto resolviéndose a través de facultades de comprobación, ¿no? Y así es como se hacen las determinaciones. Siempre llega el SAT con los contribuyentes, con los que deducen las operaciones y le dicen, oye, pues acredítamelo. Y se ponen de verdad, Adrián, una venda. Y a mí me ha tocado atender muchos casos y de verdad no los puedes hacer entender, con nada los logras satisfacer.
perdiendo de vista, te reitero, la buena fe, que tu operación sí se pudo haber realizado y que lo que haga un tercero, el acto de un tercero no puede perjudicarte a ti directamente. Ya existen criterios y ya es una postura que se ha sostenido por tribunales, por Prodecon. De hecho, el viernes pasado salió una jurisprudencia en tema de devolución por sueldos y salarios que si solicitas la devolución, te la tienen que autorizar, aunque el patrón no haya hecho el entero y la declaración respectiva. Digo, no sé por qué como que se emocionó tanto a la gente, pero esto es algo que ya se ha venido manejando. A grosso modo, los actos de terceros no pueden perjudicar el cumplimiento de tus obligaciones. Imagínate yo como contribuyente confirmar si a las personas que me expiden comprobantes están en orden, están cumpliendo, están presentando sus declaraciones, tienen trabajadores, pues no. Entonces, precisamente por todo esto que ya acabamos de platicar, Adrián, se planteó la inconstitucionalidad de este 69B y pues malas noticias, no es inconstitucional, ya determinó la Corte, es perfectamente constitucional y bueno, pues digo, no sé, algo que se me ocurre así muy sencillo es cómo habrá seguridad jurídica, por ejemplo, si ni siquiera existe un concepto delimitado de lo que es la materialidad, de lo que se tiene que acreditar y así. Algunas de las violaciones que alegaron los contribuyentes fueron derechos humanos de audiencia, debido proceso, libertad de trabajo, protección de datos personales y retroactividad de la ley, presunción de inocencia, legalidad y por último, violación al 22 por tratarse de una pena infamante y desproporcional. Bueno, ninguna pegó. Sí, no, ninguna pegó, absolutamente ninguna pegó. Con 5 simples jurisprudencias nos batió la Corte y las razones torales, aquí también vienen este libro, estas sí son importantes, así que se las voy a comentar rápidamente. Aquellos que estén interesados en este compendio, si están aquí en la zona metropolitana, pues contáctenos, no lucramos con esto, pues es parte de la academia, lo haremos a través del doctor Domingo Ruiz, para podérselos conseguir o pasarles el domicilio para que lo adquieran, es un compendio que vale la pena. Y si son de otra parte de la República, igual contáctenos y les pondremos el dato para que puedan allegarse a esta obra. Sí, perfecto. Miren, auditorio, les decía, los razonamientos que utilizó la segunda sala de la Suprema Corte para negar los amparos fueron, primero, que el artículo es una norma procedimental, por lo que puede ser aplicada en cualquier momento, de acuerdo con el artículo 6 del Código Fiscal. 2, que dicho precepto no altera o modifica situaciones de hecho pasadas, ya que el artículo busca verificar la realización de un hecho pasado sin eliminar los efectos que ya tenían los comprobantes fiscales o evidenciar una situación que no estaba presente desde un inicio. 3, que dicho artículo respeta la garantía de audiencia debido a que los afectados cuentan con un plazo para aportar pruebas y para desvirtuar la presunción, que aquí yo no estoy tan convencido, o sea, el SAT es juez y parte en esto, Adrián. Son ellos mismos los que determinan la presunción y posteriormente son ellos los que te valoran las pruebas y los que determinan si es real tu operación o no. Bueno, otro punto de la Corte fue que dicho artículo no vulnera el principio de proporcionalidad de impuestos, en tanto que no se trata de un impuesto, que la propia legislación establece que la razón social o denominación social es un dato personal de carácter público y no consiste en información confidencial que justifique su protección, que el artículo impugnado no viola el derecho al trabajo en virtud de que no se impide que se desarrollen las actividades de la persona moral y por último, que la autoridad fiscal solo tenía la obligación de respetar lo establecido por la norma, por lo que no se deja en estado de inseguridad jurídica al contribuyente ni se viola el principio de legalidad. Pues así hay dentro del material que les vamos a compartir si lo solicitan a través de la página de consejero, ahí vienen todos estos criterios. También vamos a compartirles algunos criterios de Prodecon respecto a la materialidad y a lo que hemos comentado. Y pues bueno, yo creo que no por el hecho de que el tribunal y de que la Suprema Corte utilicen esta palabra de materialidad, pues la misma ya deba incluirse como un concepto indefinido, en el sistema jurídico tributario mexicano. Hay incluso gente que ha propuesto reformas para modificar este 69B,
Hay por ahí una reforma que pueden echarle un ojo del diputado Benjamín Huerta de la bancada de Morena, en el que dijo, oigan, pues mejor hay que incluir en el 69B, se me hizo muy razonable, hay que indicar cuáles son los elementos de prueba que se requieren para desvirtuar la existencia de operaciones, porque como les decimos, pues aquí el SAT, al ser juez y parte, pues se vuelve algo muy subjetivo, ¿no? Bueno, ahí en esa exposición, les iba a comentar, pero ahí en esa exposición de motivos, para ahorrar tiempo, ahí perdónenme, esta reforma que les comento, ustedes pueden echarle un ojo, ahí más o menos se hace la referencia de que, oigan, a ver, contratos, entregables, facturas, minutas, hace una buena redacción y una buena propuesta, pero en fin. A continuación vamos a pasar, Adrián, ahora lo que es el marco normativo, ya lo estamos analizando, pero también digo, vamos a analizar estos criterios que estábamos diciendo de PRODECON, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí un comentario importante, el 69B, como estábamos diciendo, busca castigar las operaciones inexistentes, no las materiales, porque, por ejemplo, hay algunos hechos que no se configuran en la vía material, como es la prestación de servicios que comentábamos antes de empezar el video. ¿Cómo podríamos nosotros acreditar, oye, presté un servicio de asesoría fiscal? Pues a lo mejor sí, con un entregable, pero el SAT te podría cuestionar hasta por el precio. Puede ser que tú ese mismo servicio lo vendas en $1,000,000 y que yo lo haya vendido en 100,000, o sea, esas son como el tipo de cosas que dices, sabes, deben de estar previstas, debe de haber como algo más racional en la ley, algo más objetivo, porque si no se va a incurrir en arbitrariedades que ya se está incurriendo. Que yo la verdad veo que esto es simplemente cortesía de cumplimiento de requisitos para llevar a cabo este combate. Yo cuando salió este 69B lo he dicho, he insistido y con todo el respeto que me merece el SAT y lo digo no de manera sarcástica, tiene una función muy importante, pero yo siempre lo vi como ese perrito que está en un cancelito y todos los que pasan lo patean y nomás se enoja, y se enoja y se enoja. Y el 69B del Código Fiscal le abrió la puerta y se va contra el que pase. Pero eso no justifica que su lentitud de respuesta y esta franqueza con esta facilidad que le están dejando con estos criterios muy desafortunados, se están cometiendo muchas arbitrariedades. Yo digo, la herramienta ya surgió el año pasado con el inicio del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Yo creo que ahí debería demostrar la valentía y de verdad la decencia del gobierno, quitando el 69B, y vámonos por el 5A, que no estoy a gusto, no estoy a gusto todavía, yo creo que todos estamos como que volvemos a la misma, pero ya nos vamos a un tema donde el campo ya es más abierto. A ver, ahora sí, aquí no es cerradito un procedimiento de cortesía, no, aquí ya vamos ahora sí a la sustancia. A ver, dices que correcto. No, ahora sí entramos a lo que hablamos la vez anterior, que no va a ahondar, de razón de negocios, ya no estamos hablando de materiales, estamos razón de negocios. Ahora sí, vámonos al mundo de los negocios y a ver, demuestra por qué dices que esa operación fue simulada. Y no te vayas porque el sujeto parece y no atendió y por resolución se quedan sin efecto sus contratos. Sí. Qué fácil es eso. O sea, que yo creo que no somos enemigos, ni el SAT ni nosotros los contribuyentes. Sí. Deben ser las cosas parejas esta relación, porque cuando estás en una relación y hablando de amigos o hablando de parejas, hablando de relación humana, si no nos vemos al tú por tú, esa pareja de amigos, esa pareja de novios o de esposos, la verdad, sabes que no va a tener suerte, no va a haber nunca se va a llegar al objetivo de cada relación. Aquí es lo mismo, si si el gobierno no empieza a cambiar posturas porque se vuelve más agresivo, y sí te voy a asegurar, ni con la reforma del outsourcing, de la desaparición, van a acabar las malas prácticas. No. Tampoco van a acabar con este tipo de simulaciones. ¿Por qué? No voy a decir, pero estoy detectando lo que voy viendo lo que está, la creatividad de los fiscalistas que está sucediendo, y mira, ¿para qué me quedo en México? Es lo único que voy a decirles. Y ya, a ver cómo las va a vencer esas el SAT. Pero eso lo está haciendo por no irse a pelear donde se requiere técnica.
Sí, exactamente. Se requiere gente preparada, donde, a ver, pero con un comité, no el que tenemos hoy en el 5A, un verdadero comité integrado por especialistas, por investigadores. No por gente del SAT, pues claro. No haciéndolos a menos, pero para que sea justo la valoración. Sí. Porque hay operaciones, por decirlo, aquí hablamos, esto está hecho por la comprobante de facturas, pero ¿cuántas operaciones realmente cuestionan el comprobante nada más por el origen de que no atendió? ¿Cuánto empresario sano simplemente desapareció? Y como no está localizado, los trepan a la lista. Y a todos los que perjudicó, en buena medida. Tenemos una pregunta, hay una pregunta pendiente, Ana, nomás nos salimos un poco del tema, que es de una devolución. De YouTube, que qué hacer en caso de si no me han devuelto el impuesto sobre la renta. Yo te pediría, por favor, que pusieras un poquito más el contexto, si fue automática o si ya es del 2019, para ahorita aquí atenderte. Y ahorita Ivonne, nomás no pesqué la pregunta, Raúl, de Ivonne de Zoom. Y no me la aprendí rápido por darle atención a Ana, que se nos había pasado. Le voy a dar lectura. Dice, ningún entregable es suficiente. Es un comentario, tienes razón. Ivonne, ningún entregable es suficiente para la autoridad. Los criterios del SAT son muy subjetivos y dependemos del auditor, lamentablemente, y con la reforma que nos pusieron en el 46 todavía más, lamentablemente, que le toca al contribuyente la valoración de las pruebas de la existencia de las operaciones. Viene su pregunta. Yo creo que con algo de ironía, ¿estamos obligados a exhibir información que ya habrá en poder de la autoridad? Más que pregunta, yo creo que es una ironía. Pues ya no tiene. Pues, y digo, también ya sabemos que en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente dice que no estás obligado a exhibir la información que tengan las autoridades, pero esto les vale. ¿Cuántas veces en el SAT te dicen, oye, no, y que esto y que... Oye, pero tú ya lo tienes, no importa, y te lo vuelven a requerir, ¿no? Pero bueno, aquí es válido el comentario de Ivonne, la verdad que yo creo que si nos llenamos y les pedimos, pongan todos sus comentarios de lo que opinan de esta situación, creo que nos llenamos de que todos tenemos, por nuestro trabajo, malas experiencias, o tenemos, es que nos quedamos congelados, por eso me dio risa. Bueno, es que aquí quitaron la pantalla para estarnos viendo. Aquí el tema, de verdad deberíamos de enfocarnos a trabajar bien, porque todos tenemos una mala experiencia propia por defender, bien puede ser bien por pláticas o bien por escucharlo en alguna plática. Ahí tenemos una pregunta de Facebook, te la leo para que tú la resuelvas, porque tú eres el invitado. ¿Cuáles son los efectos fiscales de las operaciones con comprobantes fiscales falsos? El propio artículo 69b establece cuál es el resultado, se van a presumir inexistentes. ¿Qué pasa cuando se presumen inexistentes? Pues no van a tener efecto fiscal alguno. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que para efectos de ISR se va a eliminar la deducción y va a aumentar el ISR. Para efectos de IVA se va a eliminar el acreditamiento y va a aumentar el IVA también. Se va a elevar la PTU también, pues porque te están quitando deducciones y también al haberse determinado incorrectamente los ingresos acumulables o el coeficiente de utilidad, pues va a ser un nuevo coeficiente de utilidad. También pues la CUFIN podría cambiar de negativa a positiva y por supuesto pues todas estas omisiones que se detecten van a tener que calcularse actualizaciones y recargos. Entonces esa es la consecuencia, desconocer cualquier efecto fiscal para los contribuyentes. Ojo, esto no significa que se desconozca como el efecto contable, como que se elimina, no. De hecho, las operaciones inexistentes son una partida contable no fiscal, por lo cual no deben considerarse o no deben tratarse pues como un gasto no deducible, ¿no? Ya que las propias autoridades jurisdiccionales señalan que la inexistencia de operaciones no implica anular el acto jurídico en cuestión. Sí, eso es claro. Ese sería como el efecto del 69B. Otro efecto también sería tú como receptor del contribuyente, como el que utiliza el comprobante fiscal, es que te van a auditar. Ese va a ser otro efecto sí o sí. Yo en todos los casos en los que he estado del 69B,
en contra de las personas, no de los emisores, de los que aprovechan el comprobante, es por ejercicio de facultades de comprobación. Nadie se da cuenta, Adrián, obviamente, de si los publican en el diario oficial de la Federación o en la página del SAT. Por eso ese es el tema, o sea, a ver, tanta tecnología que, Claro. o sea, o sea, hay más señales claras que les importa más la recaudación. Sí. Por eso te digo que la gente se va a portar más mal, porque es una relación donde no está siendo sana. O sea, es una cuestión conductual, sin hablar de alguna cuestión filosofal, porque para eso es malísimo, pero es algo natural. Cuando es natural la relación, naturalmente se llega al objetivo. Cuando se está forzando, porque aquí nos están forzando a muchas cosas, al que se portó mal, pues que se pongan a trabajar y ya saben quiénes se portaron mal. O sea, ya no digo nombres que se ven hasta en periódicos y bien campantes. O sea, eso, que demuestren con uno. Sí. Para que se vea la buena fe de que quieren acabar con esto. Y número 2, que nos muestren su gallardía y su fuerza como gobierno y quiten el 69 y vámonos por el 5A. Vámonos Claro. por el tema realmente de fondo. Sí, sí. O sea, ahí yo comulgo con esa idea, Adrián. De verdad es que digo, sin meternos al 5A, pero ahí hasta incluso se prevé un procedimiento con un órgano colegiado, es más organizado, y pues. dentro del procedimiento que no tienes que estar en juicio, que que tú, por eso que dices de que tiene que ser auditoría, sí, va a tener una resolución, y vas a tener que garantizar. No, aquí seguimos dentro del procedimiento. Estamos Sí. dentro y con la autoridad y podemos resolver más rápido todo esto, ¿no? Sí, Y rápido, si la regué, mira, me arreglo, así como fueron los acuerdos conclusivos, se veían mal, hoy ven rápido, pues mira, sí la regué, pum, pago y ya me quito de problemas. Ha sido muy eficiente todo lo que recaudan. Sí. Pero la verdad, pues ya no andamos. Vámonos Sí. a empezar a sacar conclusiones. Vamos. Para estar cerrando puntualmente la hora Vamos que a hacer algunas conclusiones. Pues yo creo que la primera, Adrián, sería que al no existir una definición en la legislación tributaria mexicana de los alcances de estos conceptos, pues como formulaban en la pregunta, acreditar la materialidad o la inexistencia va a quedar al arbitrio o a la interpretación de la persona que está haciendo la auditoría o en su caso de la persona que vaya a resolver el juicio, ¿no? Que vaya a resolver el medio de defensa. Y pues sí, al ser conceptos jurídicos indeterminados, es decir, que no están en la ley, pues se dificulta notablemente su aplicación, ¿no? Otra conclusión también podría ser, Adrián, que las autoridades fiscales, como bien estamos platicando, han caído en muchísimos excesos, en muchísimos formulismos, y esto pues incide en una indebida valoración de las pruebas de los contribuyentes. También decía por ahí un comentario de Facebook, nunca se puede, por más que les entreguemos, nunca se puede satisfacer. Así pasa, no se preocupen, público. Créanme que si ustedes si su negocio realmente fue real y si los servicios que les prestaron fueron reales, ustedes lo van a poder acreditar plenamente en los tribunales. Los tribunales no son el SAT, los tribunales tienen otro criterio, digamos, más serio, más profesional. No son el propio SAT que están, como tú bien dices, ¿qué pasa con las metas recaudatorias que ellos mismos se proponen y que hasta anuncian? Este año vamos a recaudar 5 billones y así. Pues es evidente que esto lo hacen con propósitos recaudatorios, como decías, ¿no? Ahorita se me ocurrió eso de las metas recaudatorias. Mira, en lo que dices de los formulismos, yo recuerdo, hay un gran amigo, Luis Alberto Sánchez Zaragoza, que seguido se conecta, si estás conectado, porque no estoy viendo completamente, hermanito. Recuerdo que en una ocasión, en clase fue mi maestro, hizo mención, y estamos hablando, pues cuando fue mi maestro, yo tengo ya como 10 años que ya no estoy estudiando de manera, bueno, ahorita pues una pequeña especialidad en compliance, pero pequeña porque es un año nada más. Cuando fue mi maestro en la maestría hizo un comentario de una tesis que en los 80s se privilegiaba el fondo, inclusive la tesis decía que si el comprobante amparaba las operaciones o servicios realizados, y por un error en la forma del CFDI se denostaba ese argumento para que fuera suficiente para el rechazo de una deducción. O sea, ese pensamiento era en los 80s, que privilegiaban el fondo. Y gritan y que echan sus vítores diciendo, sí, el 5A es para eso, para que irnos al fondo.
A ver, ahorita, si sacáramos cuentas cuánto han recaudado por esos excesos en formulismos, creo que la autoridad es la que debemos meter en cintura en el fondo. ¿Sí? Exacto. Entonces, digo, compartiendo tu comentario, ¿no? Sí, porque realmente esto está basado en puras presunciones, en puras cosas subjetivas, en apreciaciones, entonces pues está perfectamente mal. No deben, o mejor dicho, deben existir criterios de razonabilidad para la aplicación de las presunciones y pues determinaciones de inexistencia y simulación, ¿no? Pero aquí continuando con las conclusiones, otra sería pues que si únicamente lo material será deducible, pues ¿qué pasará, Adrián, con todos estos negocios digitales? Sí, tendrán una dificultad sin lugar a duda en su desarrollo. Sí, que por sí, nos va a hacer un comentario para que entre en nuestro TikTok ahorita que estamos platicando del video, que tengan cuidado aquellos que sean sugar babies, porque lo que les dan sus sugar daddies o sus sugar mommies, les van a generar discrepancia fiscal. Entonces deben de tener mucho cuidado. Haciendo un lado de la relación en sí, tiene un impacto fiscal también, así que valoren. Para que lo consideren. Haciendo un poco gracioso el tema, porque esos negocios digitales abrió lo de las nenis. Claro, sí, claro. Pero pues simplemente pues compraventa. O sea, yo digo así ahorita este tema chistoso de los sugar babies y ahorita estar hablando del tema de las nenis, porque de repente se pone y la gente se desboca en los medios, ¿no? En las redes, me la vivo en las redes, ya me conocerán, y veo y digo, ay, a ver, ¿por qué tanto problema con esto si está bien clarito? Y dices, sí, y agrégale que si no puedes demostrar, ¿qué va a pasar? O sea, estoy adquiriendo licencias de Zoom, estoy adquiriendo licencias de esto, pero también estoy adquiriendo licencias de la G Suite y todo lo que quieras, que son muy conocidas y no hay problema. Pero si adquiero algo particular que yo compro, esa licencia de un software, de un ERP o un CRM que me lo personalicen para mi trabajo de atención a los clientes y prospecciones y administración, lo que tú quieras, estoy pagando una licencia por ese armado. Esas son empresas que no son muy conocidas. Y son reales. Son reales. Claro. ¿Qué pasó? O sea, y de hecho, pues es el tema y sigue siendo el tema para muchos países y también para la OCDE, que desde BEPS también decían, ese es el plan de acción número 1 por la importancia y relevancia. Pero aquí es la primera preocupación. La manera de hacer negocios ahorita pues van a ser redes. Pero bueno. Ahorita sigamos, pues, ¿qué más? Otra conclusión yo creo que podría ser que para dar certidumbre, como ya lo habíamos comentado, pues el SAT debería de establecer elementos objetivos o requisitos o características mínimas que nos permitieran conocer cuáles deben ser los elementos para la determinación de la existencia de las operaciones. Porque, pues como lo estábamos analizando, el artículo viene ambiguo, no dice cómo se deben de acreditar y pues deja todo al criterio de las autoridades. Entonces, yo creo que debería de establecerse elementos más objetivos, requisitos o como tú dices, irnos al 5A, ¿no? Pues para evitar también un consejo, para evitar caer en este procedimiento, pues lo que se recomienda es adoptar, recordemos que estamos hablando de materialidad, de inexistencia, se recomienda adoptar pues buenas prácticas tributarias, una mayor transparencia, cultura de cumplimiento, ética y valores empresariales, sistemas de gestión de cumplimiento, un órgano de control permanente, el que establece el Código Penal Federal, y pues lineamientos que permitan encontrar mínimos aplicables para acreditar la existencia de operaciones, ¿no? Atendiendo a las diferentes actividades económicas. Y también pues una recomendación es que para probar la materialidad o con qué elementos la podríamos probar, pues que los gastos realizados estén directamente relacionados con el negocio, con el objeto social, que se presenten, que se presupuesten todos los gastos, que se presupuesten todos los gastos para que el SAT vea que estuvieron contemplados desde un presupuesto que se aprobó y que fue anterior. También pues las entidades deben de contar con un control interno de manuales, de políticas, de guías contabilizadoras, diagramas de operaciones, etcétera,
contar con contratos, desde luego, que amparen los servicios, solicitar a sus proveedores, yo creo que esa es otra cosa importante, solicitar a los proveedores con los que vas a tener operaciones, pues opinión de cumplimiento positiva. Y aquí están haciendo una pregunta, dice... ¿Qué pasa con la mano? Perdón, pues tú lo tienes que responder. ¿Qué pasa con la mano de obra? Ajá. ¿Qué elementos debería de cuestionar el SAT? Bueno, de hecho los elementos que cuestiona el SAT cuando se hace como esa mano de obra, cuando se proporcionan trabajadores, es pues las listas de asistencia, siempre, registros de asistencia o controles de personal, la experiencia también te pide que la acredites, cuáles son las labores que realizaste, la unidad de medida, la unidad de control, el costo unitario, etcétera. Todo lo que vaya encaminado a acreditar pues que tú los contrataste, que tenían operaciones y que fueron a tu domicilio, esos elementos, porque pues se prestaba en muchas ocasiones que se facturaban por servicios así de personal, llegaba el SAT y resultaba que no tenían trabajadores y la empresa decía, oye, pero es que yo los tengo subcontratados, y esa misma planilla de trabajadores ya estaba prestándole servicios a todo un grupo empresarial, ¿no? Entonces, esos son los elementos para contestar la pregunta, pues listas de asistencia, a lo mejor los currículums, controles de personal, todos estos elementos, ¿no? Y pues ya, ahora sí como una última conclusión, Adrián, como estábamos comentando, como ya sabemos que difícilmente pues esta realidad fiscal va a cambiar para las autoridades, porque ellos lo que quieren es recaudar, pues vamos a tener que jugar con estas cartas, amigo, ¿no? Sí. Entonces, pues darle seguridad jurídica a los clientes también cuando sufran todo este tipo de arbitrariedades, y también buscarles alternativas para acreditar toda esta materialidad, toda esta realidad en sus operaciones, de acuerdo con su giro y con su objeto. Porque pues no es lo mismo alguien que, como tú decías, hace un servicio de software, alguien que hace, por ejemplo, que es un intangible, alguien que hace construcción, alguien que se dedica a la construcción, pues sería más fácil. Y hay otra pregunta de Zoom, de Ivonne. Pero proporcionar datos de terceros, ¿no estaremos violando la ley para protección de datos personales y posiciones particulares? Bueno, ahí es todavía un tema, no ahondo en el tema, porque parte de incluso de la especialidad que estoy tomando de gestión de riesgos, estamos hablando del tema de protección de datos, así como particular poseedor de información sensible o de terceros, pues el titular tiene determinados derechos, inclusive hasta que lo elimine mi base de datos. Y si sucede eso, que lo eliminé por cumplir una ley y después me lo requiere la autoridad, pues es que lo eliminé, porque estoy respetando los derechos ARCO, ¿sí? Entonces, pero es que ahí tú debes de tener información, sí, pero pues tus derechos, pero es una autoridad. Sí, ese exacto. es el problema. También esta ley tiene, sí, si tú me lo pides, Ramiro, yo no puedo estarlo haciendo. O si yo lo transmito, pues sí, por la ley. Sin embargo, cuando esta autoridad sí se violenta, en el fondo tienes toda la razón, Ivonne, está afectando datos personales. Eso es una realidad, pero lo cuestionable es que legalmente es posible, porque pues es que sí es posible. Sí, correcto. Porque sí hay una reserva, salvo que se trate de requerimientos por parte de la autoridad. Yo no soy especialista, pero pues más o menos por ahí va en ese tema de protección de datos. Y hoy por hoy inclusive estamos en el módulo de la norma ISO 37001, lo que es la Anti-Bribery Act, adoptado pues por esta norma que es la norma antisoborno, ¿sí? Donde tienes que acreditarle al gobierno bajo manifiesto de que todos tus proveedores, todos tus trabajadores no tienen relaciones con el gobierno donde vas a licitar, y también con la ley general de responsabilidad administrativa, federal o general, ley federal de responsabilidades administrativas, el artículo 25 también te establece lo que es el compliance, cómo lo debes de integrar, pero todo en ánimos de que tienes que tener toda la información por si te la piden. Ese es el tema, y vienen esos rebotes de que, oye, esto no estará afectando esta ley. Ahorita estamos dando clases los sábados de FinTech, entonces hay choques, porque si trabajas bien, generas una buena FinTech de las que son de fondo, de financiamiento colectivo, pues realmente puedes hacer un banquito, o sea, no hay una limitante, o sea,
Pero dices, oye, ¿no contraviene la ley de instituciones de crédito? Bueno, en cierta medida no, porque hay una ley que te está habilitando. Claro, tendrás que seguir los lineamientos, no excederte. Pero creo que el manejo de las leyes es lo bonito de esta materia. Y cerrando con el tema, me gustó lo que hablabas de que la existencia de un código de buenas prácticas tributarias. Los españoles tienen su código, criticable por ellos, porque la verdad, pues a mí se me hace bueno. Ellos saben más, pues saben sobre su rancho, ¿no? Pero ya dieron ese paso. Hicieron un soft law, unas recomendaciones, y aquí es lo que hace falta. Así como tenemos nuestro código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo, pues ¿por qué no tenemos nuestro código de buenas prácticas tributarias, donde organismos empresariales, de profesionistas, y el propio SAT pueden establecer medidas para poder llevar a cabo ahora sí el compliance específicamente para impuestos, por lo tributario, y así no estaríamos con la duda de qué acreditar, como la iniciativa que mencionaste de este senador, no habría necesidad, ahí está una base. Ahí están las bases en esa normativa, digamos, pues ¿no? Yo, pues sí. Con esto cierro. Tú te toca dar el último comentario, ya lo dijiste que pues con esto nos quedamos. Sí. Y vamos cerrándolo. Pues sí, ya había cerrado él. Pero yo ahorita me vengo dando cuenta, apenas como había 2 cámaras, yo estaba volteando para la de arriba, como está prendida de rojo. A ver si no salgo visco ahí en el video, pero bueno. Sí, eso hay que estar viendo. Pero bueno, mi hermano, pues de verdad, muchas gracias, Ramiro. De verdad, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, Adrián. Al contrario, a ti que tenerte. Disfruté mucho esta plática porque así tiene que ser. Es una guía para quienes nos regalan su tiempo y confían en que van a obtener algo valioso de estas pláticas. Les agradecemos mucho la confianza que nos han tenido. Sí. Pues bien, pues con esto cerramos. Ya saben, síganos en redes sociales porque si no, de seguro vamos por ustedes. Acuérdense. Nos vemos en la próxima. Chao.